Mis amados hermanos y hermanas, hoy mi alma se desborda en un torbellino de emociones, una mezcla de pesar y una profunda verdad que clama por ser escuchada. Desde este púlpito, que es mi atalaya, he sido testigo de incontables batallas espirituales, de almas que luchan por la redención y otras que, por senderos tortuosos, se extravían en la oscuridad. He visto milagros que desafían la razón y tragedias que quiebran el espíritu humano. La historia que hoy comparto con ustedes no es un cuento ni una fábula. Es el eco de una realidad ineludible, la que enfrentamos todos, sin excepción, ante el tribunal divino. Escuchen con atención, con el corazón abierto, porque en cada palabra resuena una advertencia. Y mientras lo hacen, les imploro, compartan en los comentarios. ¿Qué significa para ustedes la verdadera redención? ¿Creen que el perdón divino tiene límites o que la gracia siempre prevalece, incluso en el último aliento? Su perspectiva es crucial para iluminar este camino. Aquella tarde, el mundo entero se detuvo. El televisor de la pequeña sala parroquial irradiaba una luz fría sobre los rostros pálidos de mis feligreses. La noticia se esparcía como un reguero de pólvora, un suspiro colectivo de asombro y dolor. Diego Armando Maradona, el pibe de oro, el ídolo de multitudes, el hombre que con la zurda había bordado sueños en la piel del fútbol, había traspasado el umbral. No era una derrota en la cancha, ni un escándalo más en su turbulenta existencia. Era el final de su viaje terrenal. Mis ojos se fijaron en la pantalla, no para ver el rostro de un genio del balón, sino para intentar descifrar el destino de un alma, una que siempre me había intrigado por su abismo de contradicciones, su luz y su sombra danzando una macabra sinfonía. Recuerdo sus años de esplendor, las imágenes proyectadas en mi mente como fotogramas de una película épica. Su figura menuda, casi etérea, elevándose sobre los defensores, burlando la gravedad, con el balón cosido a su bota izquierda. El gol contra Inglaterra, una coreografía celestial, la mano de Dios, que desató una controversia bíblica, un eco del Génesis donde lo divino interviene en lo humano, pero aquí, con un matiz de astucia y transgresión. Aquellos momentos de gloria eran como estrellas fugaces en la bóveda celeste de su vida, pero, ¡ay!, qué difícil es mantener el rumbo cuando los aplausos se convierten en gritos ensordecedores y la adulación en veneno lento que corroe el espíritu. Los años pasaron y con ellos la sombra de su decadencia se alargaba, cubriendo lentamente el fulgor de su leyenda. Las imágenes se volvieron más oscuras, los estadios abarrotados dieron paso a habitaciones solitarias, el brillo de los focos a la penumbra de la reclusión. Su cuerpo, antaño un templo de destreza atlética, se transformaba bajo el yugo de los excesos, un lienzo de batallas perdidas contra sí mismo. La adicción, esa bestia sigilosa, le había clavado sus garras, arrastrándolo a un laberinto de autodestrucción. Yo, como pastor, veía con dolor cómo un alma tan dotada, tan amada por millones, se deshilachaba ante nuestros ojos, ignorando el llamado a la cordura, a la templanza, a la vida en abundancia que Cristo ofrece. Era un eco de la parábola del hijo pródigo, pero sin el retorno triunfal, al menos no en vida. Maradona, como aquel joven, había dilapidado su herencia, no solo monetaria, sino espiritual y física. Se había alejado de la casa del Padre, de los principios que podrían haberlo anclado en la realidad, y había abrazado una vida de desenfreno. Las drogas, el alcohol, las compañías disolutas, cada elección era un clavo más en el madero de su propia crucifixión. Los medios lo devoraban,
su imagen distorsionada, un fantasma de lo que fue. Su alma, sin embargo, clamaba en silencio, un grito ahogado en el bullicio de su propia fama. En los últimos años llegaron a mí, a través de mis contactos en Buenos Aires, relatos fragmentados, susurros de un arrepentimiento tardío. Maradona, en sus momentos de lucidez, buscaba la palabra, la promesa de perdón. Se decía que leía la Biblia, que oraba en la intimidad de su desesperación. Un día, una imagen me conmovió profundamente. Él, con el rostro surcado por el tiempo y el pesar, aferrado a un rosario, las manos temblorosas, casi como un niño perdido en la oscuridad. Aquel rosario, quizás un obsequio de su madre, una reliquia de una fe infantil, era ahora su último ancla en un mar de tormento. Pero, mis hermanos, la batalla espiritual es feroz. Cuando una vida ha sido un campo de batalla para las fuerzas oscuras, cuando los portones del pecado se abren de par en par durante tanto tiempo, el enemigo no cede fácilmente su presa. En el lecho de su agonía, en ese umbral entre la carne y el espíritu, la verdadera lucha se desató. No se veía en los monitores ni en los informes médicos. Se libraba en el plano invisible un choque de voluntades cósmicas. Demonios antiguos, atraídos por la vasta colección de transgresiones de su vida, se cernían sobre él, susurrándole al oído, recordándole cada caída, cada pacto incumplido con la luz. Las visiones se sucedían, dicen los que estuvieron cerca. No eran sueños, sino proyecciones del alma en su purgatorio anticipado. Maradona se veía a sí mismo en estadios vacíos, el eco de los aplausos transformado en el ulular de vientos helados. Corría, intentando alcanzar un balón inalcanzable, mientras sombras grotescas con ojos rojos lo rodeaban, impidiéndole avanzar. Escuchaba el zumbido de 1000 voces acusadoras, cada una recordando un error, una traición, un acto de soberbia que lo alejaba cada vez más de la senda de la salvación. Era el juicio que cada alma enfrenta, un repaso implacable de la existencia. Y en medio de ese tormento, un rayo de luz, un rayo tenue, casi imperceptible, que se abrió paso entre la oscuridad de su alma. Era la misericordia divina, una última oportunidad, una invitación al arrepentimiento genuino. Se dice que sus labios se movieron, un susurro apenas audible, un clamor desesperado. Algunos testifican haber escuchado la palabra perdón. Otras versiones hablan de un padre arrastrado, como el de un niño que implora auxilio. Este clamor, mis queridos, es el eco de un corazón que, aunque devastado, aún conservaba una chispa de fe, un último vestigio de la gracia que lo había perseguido toda su existencia. Pero la Biblia es clara. Hoy, si oyeréis su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hebreos 3:7. La redención no es un interruptor que se enciende en el último suspiro sin una vida de coherencia, de búsqueda. Es un camino, una transformación. Maradona clamaba, sí, con toda la fuerza de su alma moribunda, pero la decisión de su castigo o de su perdón ya se había gestado mucho antes en las incontables elecciones que forjaron su destino. Las cuerdas del infierno ya estaban anudadas, invisibles, pero irrevocables, en cada acto de desobediencia consciente, en cada vez que ignoró la voz de su conciencia. La fosa se había cavado con sus propias manos, con cada jeringa que hundía en su carne, con cada promesa rota, con cada ofensa a la moral y a la familia. Aunque el ruego brotó, la balanza de la justicia divina ya estaba inclinada. No por un Dios cruel, sino por un Dios justo que honra el libre albedrío de sus hijos. Él nos da la libertad de elegir, pero también nos pide responsabilidad por nuestras decisiones.
El infierno, hermanos, no es un lugar creado por un Dios caprichoso. Es el resultado de la acumulación de las malas elecciones humanas, un destino autoimpuesto por aquellos que deliberadamente rechazan la luz. En el instante final, cuando su corazón cesó su lamento y su cuerpo exhaló el último aliento, el velo se rasgó. Los que tenían discernimiento espiritual sintieron la atmósfera densa, cargada de una energía indescriptible. No fue una partida en paz, fue un arrebato, una atracción violenta del espíritu. Vi en mi mente la imagen de las cadenas de su adicción, invisibles para el ojo carnal, pero tan reales como el acero, arrastrándolo hacia una profundidad insondable. El clamor por perdón fue un grito desesperado en el último segundo, pero la sentencia ya se había sellado. La decisión del infierno ya había sido pronunciada sobre su alma. Desde entonces, mis hermanos, el mundo ha rendido homenaje a su figura terrenal, a sus proezas en el campo. Pero pocos, muy pocos, se atreven a hablar de su destino eterno. Escucho los susurros de su alma errante en las noches sin luna, en los estadios vacíos donde su fantasma aún parece danzar. Algunos dirán que es mera superstición, pero yo, como pastor, sé que las almas que no encuentran la paz en la luz quedan atrapadas en un purgatorio de su propia creación, una existencia de tormento entre los vivos y los muertos, un eco de la parábola de Lázaro y el rico, donde un abismo insuperable separa los reinos. El sensacionalismo no es el fin, sino la herramienta para abrir los ojos. Debemos entender que la vida es una carrera, una oportunidad única para asegurar nuestra salvación. No podemos vivir de espaldas a Dios y esperar que un susurro en el lecho de muerte borre una vida de rebelión. El infierno, como bien nos enseña la Escritura, no es solo un concepto, es una realidad aterradora, un lugar de lloro y el crujir de dientes. Mateo 13:42. Maradona, con toda su fama y fortuna, no pudo comprar la entrada al reino de los cielos. Su historia es un testimonio sombrío de que ni el talento más grande ni el amor de millones pueden superar la justicia divina. La gloria terrenal, hermanos, es como la flor del campo que hoy florece y mañana se marchita. La verdadera riqueza está en el tesoro celestial, en una vida entregada a Cristo, en la obediencia a sus mandamientos. Maradona fue un rey en su cancha, un emperador en el fútbol, pero ¿de qué le sirvió al final? ¿De qué le valió ganar el mundo entero si, según la palabra, perdió su alma? Marcos 8:36. Esta es la pregunta que debemos hacernos, cada uno de nosotros, en la intimidad de nuestra conciencia. ¿Qué estamos atesorando? ¿O estamos construyendo castillos de arena que la marea del tiempo se llevará sin piedad? El infierno no perdona, no otorga segundas oportunidades. Una vez que la puerta se cierra para siempre. La misericordia de Dios es infinita en vida, sí, pero tiene un límite en el tiempo. Cuando el último aliento escapa del cuerpo, el destino se sella. Por eso, el llamado es urgente, es ahora. No esperen a la enfermedad, al declive, a los últimos suspiros. Busquen a Cristo hoy, en este instante, con un corazón contrito y humillado. No dejen que las sombras de sus propios pecados los arrastren a un destino similar al que, con pesar, creo que enfrentó el alma del pibe de oro. Este testimonio no es para juzgar a un hombre, sino para advertir a la humanidad. La vida de Maradona fue un espejo de las tentaciones del mundo, de cómo la idolatría, el poder y los placeres efímeros pueden desviar el alma del camino de la verdad. Su caída
es un recordatorio amargo de que la verdadera victoria no se gana en un campo de fútbol, sino en el campo de batalla de nuestra propia alma, en la lucha diaria contra el pecado, en la búsqueda incansable de la santidad. Y en esa batalla solo hay un vencedor, solo un Salvador, Jesucristo. Recuerdo una imagen que se me grabó. Maradona en el centro de un estadio, con miles de personas adorándolo. Era una idolatría casi pagana, un culto al hombre. La Biblia nos advierte contra la idolatría, contra poner a cualquier criatura por encima del Creador. Éxodo 23. Cuando el hombre se convierte en Dios para otros hombres, el abismo se abre a sus pies. Esa adoración terrenal, en lugar de elevarlo, lo hundió más profundamente en la soberbia, en la falsa ilusión de su propia invencibilidad, cegándolo a la necesidad de un Salvador. Y es en este punto donde la historia de Maradona se vuelve una parábola viviente. Una parábola que nos insta a reflexionar sobre la fugacidad de la fama, la vacuidad de las riquezas sin propósito eterno y la brutalidad de las consecuencias de una vida sin Dios. Su clamor por perdón, si bien tardío, fue un eco de la desesperación que muchos sienten al final de sus días, cuando la realidad del juicio divino se les revela con una claridad abrumadora. Que su historia no sea en vano, que su destino sirva como un faro, aunque sombrío, para que otros no naufraguen en el mismo mar de perdición. La Biblia dice en Lucas 16, 19, 31, la parábola del hombre rico y Lázaro. El rico, que disfrutó de la opulencia en vida, clamó por misericordia desde el tormento del Hades, viendo a Lázaro en el seno de Abraham. Pero Abraham le respondió: entre nosotros y vosotros hay un gran abismo, infranqueable, para que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no puedan, ni de allá pasar acá. Lucas 16, 26. Este es el abismo que, me temo, se abrió para Maradona. Un abismo que no se puede cruzar una vez que la vida terrenal ha terminado y las elecciones finales han sido hechas. Mi corazón de pastor se duele al pensar en la agonía de esa alma. Imagino las legiones demoníacas, exultantes, reclamando lo que consideraban suyo, atando con cadenas invisibles un espíritu que, en vida, se negó a ser libre en Cristo. La batalla no terminó en el hospital. Fue solo el inicio de una eternidad que, para algunos, es de gozo inefable y para otros, de tormento perpetuo. El sensacionalismo espiritual aquí es la cruda verdad, sin velos, sin eufemismos. Es la revelación de la realidad de un juicio implacable para aquellos que, en vida, despreciaron la mano extendida de Dios. Por eso, hermanos, hoy más que nunca, les ruego, no jueguen con su salvación. No asuman que habrá tiempo, que habrá una última oportunidad para arreglar las cuentas con el cielo. El tiempo de la gracia es hoy, es ahora. Busquen al Señor mientras pueda ser hallado, llámenlo mientras esté cerca. Isaías 55:6. Mañana puede ser demasiado tarde. La historia de Maradona es una llamada de atención para cada uno de nosotros, un eco, un lamento que resuena desde el abismo, advirtiéndonos sobre las consecuencias eternas de una vida sin Cristo. La vida de Maradona fue un golazo de la oscuridad para muchos, pero en su trágico final, el Señor permite que su historia sea una advertencia. Es un llamado a la humildad, al reconocimiento de nuestra propia mortalidad y a la urgencia de nuestra salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos, sino el nombre de Jesucristo. Hechos 4:12. No dependemos de nuestros méritos, ni de nuestra fama, ni de nuestra fortuna.
Dependemos exclusivamente de la gracia inmerecida de Dios, que se nos ofrece a través del sacrificio de su Hijo. A todos aquellos que escuchan mi voz, a todos los que sienten un nudo en el estómago al pensar en la eternidad, les digo, no hay tiempo para la duda, para la postergación. Entreguen sus vidas a Cristo hoy. Permitan que Él sea el Señor de sus destinos, el capitán de sus almas. Dejen que la luz de su amor disipe las sombras, que su sangre lave cada pecado, cada transgresión. No permitan que el clamor por perdón sea un susurro tardío, ahogado por el rugido del infierno que ya ha decidido su castigo. Que la historia de Diego Armando Maradona sea, para cada uno de nosotros, un espejo. Que veamos reflejados en ella no solo sus errores, sino también nuestra propia fragilidad, nuestra necesidad imperiosa de un Salvador. Que su clamor final por perdón, aunque tardío, nos impulse a buscar la redención hoy, con fervor y con un corazón sincero. No hay otra verdad más grande, no hay otro camino más seguro. La decisión está en sus manos. La voz se me quiebra al recordar aquellos días, esas semanas que siguieron a su partida. El aire de Buenos Aires parecía más pesado, cargado con el lamento de millones. Un duelo colectivo que trascendía lo deportivo. Pero más allá del fervor popular, de los gritos de «Diego no se fue», mi espíritu discernía otra realidad, una tristeza más profunda, un eco de la verdad innegable. Las noticias hablaban de la autopsia, de las causas físicas de su muerte, pero nadie, o casi nadie, se atrevía a indagar en la causa espiritual, en el porqué de un destino tan oscuro para un hombre tan venerado. Yo veía a la gente llorar, golpear sus pechos, y mi corazón se encogía por ellos, por la ignorancia de lo que realmente estaba en juego. Los fenómenos extraños no tardaron en manifestarse, pequeñas anomalías que la razón descartaría como coincidencias, pero que mi fe me obligaba a considerar. Un fuerte olor a azufre en el aire alrededor de su tumba recién sellada, reportado por algunos de los guardias del cementerio. El sonido de un balón rebotando en estadios vacíos en plena noche, registrado por cámaras de seguridad que luego fallaban misteriosamente al intentar reproducir la fuente. Sueños vívidos y perturbadores que asediaban a figuras cercanas a él, donde la imagen de Diego aparecía no como el campeón sonriente, sino como una figura atormentada, encadenada, con los ojos llenos de una desesperación gélida. Estos no eran los benignos milagros que algunos fanáticos le atribuían, las curaciones espontáneas o las victorias improbables que el fútbol de vez en cuando ofrece. No, esto era otra cosa. Eran los gemidos de un alma en pena, un espíritu que, al no encontrar la paz en el paraíso, quedaba atrapado en el limbo de su propia miseria, un eco tangible del juicio que le había sobrevenido. La Biblia nos advierte que grandeza y riquezas atesoran para sí, mas no saben que lo hacen para la muerte. Salmos 39:6. Maradona había amasado una fortuna de fama, pero su tesoro espiritual, me temo, estaba en bancarrota. Una noche, un viejo amigo, un excompañero de Maradona en la selección juvenil, vino a mi parroquia. Sus ojos estaban hundidos, su rostro demacrado. Me contó un sueño, no, una visión que lo había dejado helado. Vio a Diego no en un campo de fútbol, sino en un vasto desierto de arena ardiente, intentando alcanzar un vaso de agua que siempre se alejaba de sus manos. Escuchaba su voz, ronca, suplicando, «Una gota, por favor, una sola gota». Y cada vez que intentaba acercarse, una risa cruel, gutural, lo empujaba hacia atrás.
Era el eco del tormento del rico de la parábola, pidiendo a Lázaro una gota de agua para refrescar su lengua. La parábola de Lázaro y el rico, Lucas 16, 19, 31, se manifestaba ante mis ojos con una claridad dolorosa. El rico, en vida, había tenido su deleite, sus lujos, su fama, pero al morir fue al Hades, al lugar de tormento, mientras Lázaro, el mendigo, era llevado al seno de Abraham. El abismo entre ellos era infranqueable. Maradona, el rico en términos de fama y placeres terrenales, ahora parecía enfrentar su propio abismo. Su clamor por perdón, si bien auténtico en el último instante, no pudo cerrar la brecha que una vida entera de desobediencia había forjado. Comprendí entonces que el infierno no es solo un castigo divino, sino también una consecuencia lógica de nuestras propias elecciones. Cada adicción, cada acto de soberbia, cada vez que Maradona ignoró las advertencias, cada vez que puso su ego por encima de la moral y la espiritualidad, construyó un ladrillo más en las paredes de su propia prisión eterna. Las cadenas que lo arrastraban no eran invisibles, eran las cadenas de sus propias ataduras, tejidas con cada decisión equivocada. La justicia divina no es arbitraria, es la consumación de nuestro libre albedrío. Mi predicación cambió, se volvió más urgente, más directa. Ya no solo hablaba de la misericordia de Dios, sino también de su inquebrantable justicia. Hablaba de la necesidad de un arrepentimiento genuino, no de última hora, no condicional, sino de una transformación radical del corazón en vida. Utilicé la historia de Maradona no para denostarlo, sino como una advertencia solemne. Si un hombre con tanto amor y apoyo popular, con tantas oportunidades para enderezar su camino, pudo terminar así, ¿qué esperanza hay para aquellos que viven en la oscuridad sin siquiera la conciencia de su perdición? La palabra de Dios nos dice que es establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hebreos 9:27. No hay reencarnación, no hay segundas oportunidades después de la muerte para cambiar el destino eterno. Aquel clamor desesperado de Maradona fue su última oportunidad, su postrero intento de revertir una condena que ya estaba escrita en los anales celestiales. Pero el sello ya había sido puesto, el veredicto pronunciado. Su alma fue reclamada por las fuerzas que él, consciente o inconscientemente, había alimentado durante su existencia. Imaginaba la escena en el plano espiritual, legiones de demonios con formas grotescas y ojos incandescentes danzando alrededor de su alma recién desprendida. No había luz, solo una oscuridad sofocante, el hedor a azufre, los lamentos de otras almas perdidas. El clamor de Maradona por perdón era un eco distante, ahogado por el coro infernal de las acusaciones. Cada uno de sus pecados, magnificado, proyectado en una pantalla eterna de tormento, la soberbia, la lujuria, la gula, la ira, la envidia, la avaricia. Una procesión interminable de sus transgresiones, cada una alimentando las llamas del abismo. La mano de Dios, el famoso gol tramposo contra Inglaterra, en mi mente se convirtió en la mano del diablo que lo arrastraba hacia abajo. Aquella astucia que le dio gloria terrenal se revelaba ahora como una farsa que lo condenaba. La idolatría de millones que lo encumbró a la categoría de deidad terminó por ser su propia cadena. Porque cuando el hombre se cree un Dios, se olvida del Dios verdadero, y es entonces cuando el enemigo, el adversario, aprovecha la oportunidad para reclamar lo que considera suyo. La idolatría no solo es un pecado contra Dios, es un pacto con las fuerzas oscuras.
La noche que recibí la llamada confirmando su muerte, me arrodillé, no para rogar por su salvación, pues sabía que era tarde, sino para interceder por las almas de sus admiradores, de aquellos que aún lo veían como un Mesías, incapaces de discernir la verdad espiritual. Sentí una opresión en el pecho, una tristeza profunda, no por la pérdida de un deportista, sino por la realidad de un alma que había cruzado el umbral hacia una eternidad sin luz. Y en esa oración, un pensamiento se cristalizó. La muerte de Maradona no era solo un evento mundial, era un sermón, un mensaje divino para toda la humanidad. Su clamor por perdón fue un destello, una luz fugaz en la oscuridad de su agonía. Pero la justicia divina, al igual que la ley de la siembra y la cosecha, es implacable. Lo que el hombre siembre, eso también segará. Gálatas 6:7. Maradona había sembrado vientos de excesos y soberbia, y me temo que segó tempestades de condenación, no porque Dios sea un tirano, sino porque Él respeta la libertad de nuestras elecciones. Si vivimos lejos de Él, la consecuencia natural es que nuestra eternidad también estará lejos de Él. La historia de Judas Iscariote me vino a la mente. Él también sintió remordimiento, lanzó las 30 piezas de plata y luego se ahorcó. Su remordimiento no fue un arrepentimiento que lo llevara a Dios, sino una desesperación que lo condujo a la destrucción. Mateo 27:3-5. El clamor de Maradona, si bien un ruego, quizás fue más un grito de pánico ante la inminente condena que una transformación genuina del corazón que el cielo pudiera aceptar en el último segundo. La gracia de Dios es poderosa, sí, pero requiere una respuesta, una acción deliberada de la voluntad humana en vida. Desde aquel día, los debates en la parroquia sobre el infierno y el destino de las almas se multiplicaron. Algunos se aferraban a la idea de un Dios infinitamente misericordioso que perdonaría todo en el último momento. Otros, con mayor conocimiento de las Escrituras, comprendían la seriedad del juicio. Mi labor entonces se volvió la de un cirujano espiritual, abriendo los ojos de mis ovejas a la realidad de la vida eterna, de sus dos caminos posibles, y de la urgente necesidad de elegir el camino estrecho que lleva a la vida. Mateo 7:13-14. Me sentí como un centinela en la muralla, advirtiendo a la ciudad dormida del peligro que se cernía. La historia de Maradona no era para regodearse en la tragedia, sino para despertar conciencias, para que nadie más se engañara pensando que la fama, el dinero o el talento son un pasaporte al cielo, o que la misericordia divina es una chequera en blanco que se puede canjear en el último minuto de un partido perdido. La vida es el tiempo de preparación y la muerte, el momento del examen final. Las noches me encontraba repasando pasajes bíblicos, buscando consuelo, buscando respuestas. El libro de Apocalipsis, con sus visiones del juicio final, de la segunda muerte, de los que no fueron hallados escritos en el libro de la vida, cobraba un nuevo significado. La imagen del lago de fuego y azufre, Apocalipsis 20:10, no era solo una metáfora, era la descripción de la realidad a la que se enfrentan las almas que, en su libre albedrío, rechazaron la salvación ofrecida por Cristo. Una realidad que, me temo, Diego experimenta ahora. Y aún hoy, cuando paso por una cancha de fútbol o escucho su nombre, un escalofrío me recorre la espalda. No por miedo, sino por la profunda tristeza que embarga mi corazón al saber que la gloria terrenal, tan efímera, puede ser un velo que impide ver la gloria eterna. Maradona fue un genio en la tierra, pero su genialidad no pudo salvar su alma,
Su historia es un recordatorio constante de que, sin Cristo, todo lo demás es vanidad de vanidades. Eclesiastés 1:2. La conclusión es ineludible, hermanos. El clamor de Maradona por perdón, tan dramático y angustioso en sus últimos segundos, resuena como un eco trágico de una oportunidad perdida. La Biblia es clara. El infierno había decidido su castigo. No por un Dios cruel, sino porque la justicia divina es perfecta y consecuente con la vida que cada uno elige vivir. Es el resultado de la siembra de una vida de pecado, de rechazo, de vivir de espaldas al Creador. Es la consecuencia natural de una voluntad libre que eligió la oscuridad en lugar de la luz. Por eso, mi mensaje es un ruego, una súplica apasionada. No sigan el mismo camino. No esperen al último suspiro para clamar por el perdón. La misericordia de Dios está disponible hoy, ahora mismo. La puerta de la salvación está abierta, pero nadie sabe cuándo se cerrará. Que la dolorosa verdad del destino de Diego Armando Maradona sea el catalizador para que ustedes, mis amados, tomen la decisión más importante de sus vidas: entregarla a Jesucristo, el único que puede librarlos del castigo eterno y asegurarles un lugar en la gloria donde no habrá llanto ni lamento. Y así, mientras la vida sigue su curso, con sus alegrías y sus penas, la sombra de esa verdad persiste. El infierno, ese lugar de tormento y separación eterna, es una realidad que no podemos ignorar. Maradona, el ídolo, el héroe, el hombre de la mano de Dios, se encuentra allí, atrapado en las consecuencias de sus propias decisiones. Su clamor por perdón se ahogó en el abismo, una lección brutal para todos nosotros. Que su historia sirva de faro para que otros no naufraguen en las mismas aguas de perdición. La vida es corta, la eternidad es larga, y la decisión, amados hermanos, es solo suya. Cada vez que cierro mis ojos, puedo visualizar la escena, no la de un hombre en una cama de hospital, sino la de un alma desnuda, enfrentando un tribunal de fuego. Veo las manos esqueléticas que lo arrastraban, la risa demoníaca que lo recibió en las profundidades. Y lo que más me duele es que pudo haber sido diferente. La gracia de Dios estuvo siempre a su alcance, como una pelota que un día dominó con maestría, pero la ignoró, la despreció, la cambió por el brillo fugaz de una fama que ahora no les sirve de nada en la eternidad. El silencio que siguió a su partida fue ensordecedor, un silencio que no era de paz, sino de vacío, de una ausencia total de la luz. Los cánticos de la hinchada se transformaron en el eco de lamentos, y el estadio, que alguna vez fue su templo, se convirtió en un monumento a la vanidad de la vida sin Dios. ¡Qué tragedia más grande! Haber tenido el mundo a sus pies y haber perdido lo único que realmente importa, la vida eterna en la presencia de nuestro Señor. Este es el verdadero dolor que mi alma de pastor siente. Y así, la historia de Maradona no es solo la de un futbolista, sino la de una parábola moderna. Una parábola sobre la fragilidad humana, sobre la tentación del poder y la fama, y sobre la necesidad innegable de la redención. No es un cuento con final feliz, sino una advertencia, un eco de «arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado». Mateo 3:2. Su destino, me temo, es un recordatorio sombrío de que el camino ancho lleva a la perdición y el estrecho a la vida eterna. En mi corazón rezo por aquellos que aún tienen tiempo, por aquellos que escuchan estas palabras y sienten el llamado del Espíritu. Que la historia de Diego no sea solo una anécdota, sino un catalizador para una conversión genuina,
para un cambio de vida radical. Porque al final del camino, lo único que realmente importa no son los trofeos, ni los aplausos, ni las riquezas, sino el estado de nuestra alma ante el juicio de un Dios justo y santo. La elección es personal y las consecuencias eternas. La luz de las velas en el altar parpadea, proyectando sombras danzantes sobre las paredes de la iglesia. Cada sombra parece un recordatorio de la delgada línea entre la luz y la oscuridad, entre la salvación y la condenación. Maradona cruzó esa línea y su historia es un faro lúgubre, pero necesario para todos nosotros. Un faro que nos grita: ¡atención! El tiempo se acaba. Preparen su encuentro con Dios. Que Dios tenga misericordia de nuestras almas y nos guíe por el camino de la vida eterna. Mi vida como pastor me ha enseñado que el dolor es un lenguaje universal, pero el dolor del alma, el que no se ve, ese es el más desgarrador. Las semanas se convirtieron en meses y el eco de su partida aún resonaba en el aire, no solo en los estadios, sino en los rincones más silenciosos de mi propia fe. Las ofrendas florales en los monumentos a su figura se marchitaban, el incienso de la nostalgia se disipaba, pero la interrogante sobre su destino eterno permanecía inalterable como una losa pesada sobre el corazón de quienes comprendemos las verdades divinas. Mis ojos, acostumbrados a ver más allá de lo evidente, no podían ignorar las señales. El rumor de su presencia, de su espíritu inquieto, no cesó. No era un fantasma folclórico, de esos que habitan casonas antiguas. Era una manifestación más sutil, un cambio en la energía de ciertos lugares, una opresión inexplicable en el ambiente de las canchas donde jugó sus partidos más gloriosos. Había quienes juraban sentir un frío repentino, una ráfaga de viento helado en días cálidos, siempre que pasaban cerca de los sitios que lo recordaban. Para los incrédulos eran meras sugestiones. Para mí eran las migajas de pan que un alma atormentada dejaba en su camino, un rastro de su eterno sufrimiento. Recuerdo una visita al cementerio Jardín de Bellavista, donde reposan sus restos. No fui por curiosidad, sino por una profunda necesidad pastoral de discernir. El aire allí era denso, pesado, a pesar del sol. Las flores en su tumba, frescas y vibrantes, contrastaban con la sensación de desolación que me invadía. Mientras rezaba en silencio, sentí una presión en el pecho, como si una mano invisible apretara mi corazón. No era el dolor del duelo humano, era la angustia de un alma atrapada, la reverberación del tormento eterno que no le permitía descansar. Mi mente regresó a la parábola del rico y Lázaro y a la idea del gran abismo, Lucas 16:26, que separa a los salvos de los condenados. Ese abismo no es solo un lugar físico, es una distancia espiritual insalvable. Maradona, con su clamor final, intentó cruzarlo, pero ya era demasiado tarde. La construcción de ese abismo había sido un proceso largo, ladrillo a ladrillo, con cada decisión que lo alejaba de la luz, con cada elección que priorizaba el placer efímero sobre la trascendencia espiritual. La vida de Maradona, vista desde la perspectiva de la fe, es una tragedia griega moderna. Un héroe con un don divino, bendecido con un talento inigualable, pero que sucumbió a las tentaciones del mundo, a la soberbia del éxito y a la esclavitud de sus propias pasiones. Su caída no fue solo física o moral, fue, sobre todo, una caída espiritual. Una advertencia ominosa para todos aquellos que piensan que la gracia de Dios es un cheque en blanco que se puede cobrar en cualquier momento, sin importar la vida que se lleve. Pensaba en las veces que, en vida,
Había desoído las voces de la razón, las advertencias de sus seres queridos, los llamados de su propia conciencia. Cada oportunidad perdida de arrepentimiento, cada perdón rechazado, cada vez que eligió el camino ancho y fácil, era un paso más hacia el abismo. El clamor de perdón en su lecho de muerte fue el grito desesperado de un hombre que, al borde del precipicio, finalmente vislumbró la magnitud de su error. Pero, ¡ay!, el tiempo para elegir había expirado. Las Escrituras nos enseñan que el diablo es un león rugiente que anda buscando a quien devorar. Primera Pedro 5:8. Y Maradona, con su vulnerabilidad, con sus heridas abiertas, con su corazón errante, fue una presa fácil. Los demonios no necesitan la invitación formal, solo requieren una puerta abierta por el pecado persistente. Y Diego, con su vida de excesos, había abierto de par en par no una, sino incontables puertas a las legiones de la oscuridad, que esperaban pacientemente su momento. A veces, en el silencio de la noche, siento el peso de esta verdad. No es un peso de condena, sino de compasión por un alma que no conoció el reposo. La historia de Maradona se ha convertido en una parábola viva en mis sermones, un ejemplo crudo y sin filtros de las consecuencias eternas de una vida sin Cristo. No lo hago por sensacionalismo, sino por la urgencia de mi llamado pastoral, la de guiar a mis ovejas por el camino estrecho que lleva a la vida antes de que sea demasiado tarde. La imagen de su rostro, transformado por la enfermedad y el tormento en sus últimos días, se me viene a la mente. No era solo la dolencia física, era el reflejo de una batalla espiritual feroz, una contienda por su alma. Los médicos luchaban por su cuerpo, mientras que en el plano invisible, ángeles y demonios se disputaban su espíritu. El clamor por perdón fue la última flecha lanzada por el cielo, una oportunidad postrera de misericordia. Pero el escudo de su resistencia, forjado por años de decisiones erróneas, era demasiado grueso. No culpo a Dios ni a la misericordia divina, que es infinita. Culpamos a la elección humana, a la voluntad que se endurece frente al llamado del Creador. Maradona tuvo innumerables oportunidades para volverse a Dios. Personas de fe se acercaron a él, le hablaron de Cristo, le ofrecieron ayuda espiritual. Pero él, en su soberbia, en su apego a los placeres y a la fama, las desestimó. Y cada rechazo fue un paso más hacia la consolidación de su destino. El infierno, mis hermanos, no es un cuento de hadas para asustar a los niños. Es una realidad aterradora, un lugar de tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 25:30. Es la ausencia total de la luz, de la paz, del amor divino. Es un tormento perpetuo, una separación eterna de Dios. Y es el destino de todos aquellos que, en su libre albedrío, rechazaron el don inmerecido de la salvación ofrecida a través de Jesucristo. La fama, la fortuna, los aplausos de millones, todo lo que en vida le pareció tan importante, se desvaneció en un instante. No hubo un partido de vuelta para su alma. La vida es un solo partido, y en ese encuentro cada decisión cuenta, cada elección define el marcador final. Y el árbitro, en este caso, es el Señor, que ve no solo el juego exterior, sino la intención del corazón, la verdadera inclinación del espíritu. Me duele profundamente pensar en la soledad de su alma en el tormento. Él, que siempre estuvo rodeado de multitudes, ahora está solo, en una oscuridad que ninguna luz terrenal puede penetrar. Un eco de lo que Jesús dijo, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma?
Marcos 8:36. Esta es la cruda, innegable verdad que la vida de Maradona, lamentablemente, ilustra con una claridad desgarradora. Mis oraciones ahora no son solo por los vivos, sino también por la comprensión de la muerte, para que la gente no se engañe pensando que la misericordia de Dios anula su justicia, para que entiendan que el arrepentimiento no es un acto mágico de última hora, sino una transformación de vida, un compromiso continuo con la santidad y la obediencia a la palabra. La fe sin obras es muerta, y la vida de Maradona, en gran parte, careció de esas obras de fe genuina. El vacío que dejó en el mundo del fútbol es inmenso, pero el vacío que dejó en su alma, por no haberse entregado plenamente a Cristo, ese es inconmensurable. Un vacío que no podrá ser llenado por ninguna aclamación, por ningún trofeo, por ninguna memoria terrenal. Solo la presencia de Dios puede llenar ese vacío, y esa presencia, me temo, le fue negada en su partida. La sombra de Maradona sigue siendo alargada, pero no es la sombra del héroe, es la sombra de una advertencia, es la sombra de un alma que, a pesar de haber clamado, no pudo escapar de las garras de su propio destino, forjado por años de elecciones equivocadas. Que esta verdad, por dura que sea, despierte a muchos del letargo espiritual y los impulse a buscar a Dios con un corazón sincero y una voluntad decidida. Y es en este punto donde mi ministerio se fortalece, donde mi voz se alza con mayor convicción. No es para señalar con el dedo, sino para extender una mano, para decirles que aún hay tiempo, que la puerta de la salvación aún está abierta para ustedes. No cometan el mismo error, no esperen al último aliento para buscar al Salvador. La vida es un don precioso y cada día es una oportunidad para asegurar nuestra eternidad. La historia de Maradona es un recordatorio solemne de que la vida es efímera y la muerte, el umbral a una eternidad de consecuencias. Sus lágrimas, sus clamores en el final fueron un eco de desesperación, no de una fe transformadora que pudiera revertir el veredicto. El infierno había decidido su castigo, no por un capricho divino, sino por la acumulación de una vida que se alejó sistemáticamente del camino de Dios. Que su tragedia sea nuestra lección y que su destino nos impulse a buscar la vida en Cristo hoy. La imagen de ese hombre, que una vez fue el rey, ahora prisionero de su propia elección, es una visión que me persigue. Una visión no de morbo, sino de profunda compasión y de una verdad innegable, porque la justicia de Dios no puede ser burlada, y su amor, aunque infinito, no coacciona la voluntad humana. Diego Armando Maradona fue un ejemplo para el mundo en el fútbol, y ahora, me temo, es un ejemplo para la eternidad de lo que sucede cuando se ignora el llamado de Dios. Al final del día, lo que permanece no son las camisetas, ni los récords, ni las ovaciones. Lo que permanece es el alma y su destino eterno. Maradona clamaba por perdón, sí, pero ese clamor, solitario y tardío, fue superado por el peso de una vida que se había entregado a las fuerzas opuestas a la luz. Y esa es la conclusión impactante, el final trágico de una epopeya que, más allá del fútbol, nos enseña la más profunda de las lecciones espirituales. No pasa un día sin que mi mente regrese a esas visiones, a esos fragmentos de la eternidad que el Señor, en su infinita sabiduría y con un propósito inescrutable, me ha permitido atisbar. La historia de Diego Armando Maradona, más allá de los titulares y las memorias colectivas, se ha grabado en mi alma como una advertencia viva, un eco constante de lo que significa enfrentar la justicia divina sin haberse abrazado a tiempo a la misericordia.
Su figura, antaño tan imponente en los estadios, se ha transfigurado en mi percepción en una metáfora dolorosa de la condición humana sin Cristo. El silencio de su tumba no es el silencio de la paz. Es un silencio cargado, un vacío que resuena con la ausencia de la luz, una reverberación del abismo al que, me temo, fue arrojado. Cada brisa que sopla sobre su última morada parece traer consigo un lamento, un suspiro inaudible para la mayoría, pero palpable para quienes tenemos el discernimiento espiritual. Las flores frescas, depositadas con devoción por sus seguidores, son un contraste cruel con la aridez espiritual de su destino. Aún veo sus ojos en las fotografías, esos ojos que alguna vez brillaron con la chispa del genio y la ambición. Ahora, en mi mente, los veo opacos, reflejando la desesperación de un alma sin consuelo. La imagen del rico implorando una gota de agua a Lázaro desde el tormento del Hades se superpone a la de Diego en su lecho de muerte, clamando por un perdón que la balanza de la justicia divina ya había pesado y encontrado insuficiente para revertir el veredicto. Y es que la Biblia es clara, mis amados hermanos. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hebreos 9:27. No hay prórrogas, no hay penaltis definitorios en el último instante que puedan anular una vida de elecciones. La vida terrenal es el único campo de juego donde se define nuestro destino eterno. Y Diego, con todo su talento para el balón, no supo jugar su partido más importante, el de su propia salvación. El peso de esa verdad es inmenso. Pienso en las incontables veces que su camino se cruzó con la fe, con pastores, con la palabra, historias de Biblias regaladas, de rosarios aferrados en momentos de debilidad. Cada uno de esos encuentros fue una invitación divina, un susurro del Espíritu Santo. Pero la voz del mundo, el rugido de la fama, el grito de la adicción, fueron más fuertes, ahogando la voz de la salvación hasta que fue demasiado tarde. El sensacionalismo no es el fin, lo repito, sino el medio para sacudir conciencias. La realidad del infierno, del tormento eterno, no es un concepto que deba ser edulcorado o evitado. Es una verdad fundamental de nuestra fe, una advertencia amorosa de un Dios justo que nos da la libertad de elegir, pero también nos pide rendir cuentas por nuestras elecciones. Y la vida de Maradona, lamentablemente, es un testimonio contundente de esa verdad. Imagino el momento de su partida. No una transición pacífica, sino una lucha encarnizada por su alma. Las fuerzas de la oscuridad, que lo habían acechado durante décadas, ahora se abalanzaban para reclamar lo que consideraban suyo. El clamor por perdón, un grito desesperado y tardío, fue un último intento de la misericordia divina, una chispa que la oscuridad de una vida de pecado ya había extinguido. Y en ese instante el abismo se abrió, no con un estruendo, sino con una silenciosa y terrible inevitabilidad. Las cadenas invisibles, forjadas por cada acto de desobediencia, por cada entrega a la carne, lo arrastraron hacia una oscuridad sin fin. No hubo luz de ángeles que lo recibiera, no hubo un coro celestial, solo el eco de lamentos y el chirrido de las cadenas de su propia perdición. La grandeza terrenal de Maradona fue un velo, una cortina de humo que ocultó la decadencia de su alma. La idolatría de millones, lejos de elevarlo espiritualmente, lo hundió más profundamente en la soberbia y la autosuficiencia, haciéndole creer que sus propias fuerzas eran suficientes para enfrentar la vida, incluso la eternidad. Una trampa sutil,
pero letal, que el adversario tendió con maestría. Mis sermones se han vuelto más solemnes, más urgentes. Ya no puedo permitirme la complacencia. La historia de Maradona es una espada de doble filo. Por un lado, el lamento por un alma perdida. Por el otro, la advertencia a las almas vivas. Es el eco de la parábola del rico, no para juzgar, sino para que nadie más cometa el mismo error fatal de posponer su encuentro con Dios. Pienso en los fanáticos que lloraron desconsoladamente, que se tatuaron su imagen, que lo elevaron a la categoría de Dios. Su dolor es real, pero está incompleto, pues ignora el dolor más profundo, el del alma que no encontró reposo. Si tan solo ese fervor terrenal se hubiera dirigido hacia el Dios vivo, qué diferente sería la eternidad para tantos. La vida de Maradona fue un reflejo de los peligros de este mundo. La fama que corrompe, el dinero que ciega, el placer que encadena. Él, que tenía el mundo a sus pies, se encontró con las manos vacías en el umbral de la eternidad. Una lección amarga, pero necesaria, de que no hay mayor tesoro que la salvación del alma. Sigo orando. Oro por las almas de sus seres queridos, de sus hijos, para que la tragedia de su padre no sea en vano, sino que los impulse a buscar a Dios con un corazón sincero. Oro para que la sombra de su destino sirva como un faro de advertencia para millones que aún deambulan sin rumbo, sin entender la urgencia de su salvación. La cruz, símbolo de redención y esperanza, me recuerda que, aunque el infierno haya decidido el castigo de algunos, la gracia de Dios sigue estando disponible para todos aquellos que, en vida, se arrepientan y entreguen sus vidas a Cristo. La historia de Maradona es un recordatorio de la delgada línea entre la misericordia y la justicia, y de la necesidad de no cruzarla. Y así, cada vez que veo un balón de fútbol o escucho un himno de cancha, mi mente no puede evitar ir al más allá, a esa realidad invisible pero eternamente presente, donde las almas enfrentan las consecuencias de sus elecciones. La historia de Diego es un grito silencioso desde el abismo, una advertencia que, si somos sabios, escucharemos con atención. No hay consuelo fácil en esta verdad, no hay atajos para el alma que ha ignorado la luz. La vida de Maradona, con su esplendor y su miseria, es un testimonio de la soberanía de Dios y de la responsabilidad humana. Un recordatorio de que somos libres para elegir, pero no libres de las consecuencias de nuestras elecciones. El peso de esta revelación es grande, pero también es liberador. Me permite predicar con mayor convicción, con una urgencia renovada, porque sé que lo que les ofrezco no es una simple teoría, sino la única verdad que puede salvar a un alma de un destino como el que, me temo, fue el de Diego. La imagen final que persiste en mi mente no es la del gol glorioso, ni la del trofeo levantado. Es la de un hombre en el umbral de la eternidad, clamando por perdón, con un clamor que no fue suficiente para desatar las cadenas que él mismo forjó a lo largo de su vida. Un momento de profunda y eterna tragedia. Y aunque el mundo siga recordándolo por su magia en la cancha, yo, como pastor, lo recordaré como un recordatorio vívido de la importancia crucial de la fe en vida, de la necesidad de arrepentirse a tiempo y de la ineludible realidad del juicio divino. Que su historia sirva de advertencia eterna. Así, la historia de Diego Armando Maradona se ha convertido para mí en una parábola trágica, un sermón en sí misma, un grito desgarrador que, desde el otro lado del velo, nos insta a no cometer el mismo error. Que su legado no sea solo deportivo, sino espiritual.
una lección eterna sobre la urgencia de buscar a Dios antes de que sea demasiado tarde. La luz del atardecer se filtra por los vitrales de la iglesia, pintando el altar con colores que, por un momento, me dan consuelo. Sin embargo, sé que la belleza terrenal es un mero reflejo pálido de la gloria divina. La historia de Maradona, este hombre que lo tuvo todo y al final parece haberlo perdido todo en la eternidad, no es un mero relato de fútbol o tragedia personal. Es, para mí, el eco de una advertencia divina resonando a través del tiempo y el espacio, un grito silencioso que nos implora despertar. Mis plegarias por su alma, por su descanso eterno, persisten, pero también sé que la decisión ya fue tomada y que su clamor final por perdón, aunque desgarrador, fue un epílogo, no una redención. Que esta profunda verdad, por dolorosa que sea, no los paralice, sino que los impulse. No podemos cambiar el pasado de Diego ni su destino final, pero sí podemos forjar el nuestro, aquí y ahora. La misericordia de Dios es vasta, inagotable, pero tiene un límite: nuestra vida terrenal. No dilaten la decisión más importante. Abracen a Cristo hoy, con un corazón arrepentido y una voluntad dispuesta. Entreguen sus vidas a Él, porque solo en Él encontrarán la verdadera paz, el consuelo que el mundo no puede dar y la promesa de una eternidad junto al Padre. Si este mensaje ha tocado su corazón, si sienten el llamado del Espíritu a reflexionar sobre su propia eternidad, les pido que no lo ignoren. Este es el momento de la verdad. Les invito a suscribirse a nuestro canal para continuar profundizando en las verdades inmutables de la palabra de Dios. Permitan que la luz de Cristo ilumine sus pasos y les guíe hacia la vida eterna, lejos de las sombras del tormento. Que la historia de Maradona sea un faro que los dirija no hacia la oscuridad, sino hacia la gloriosa luz de la salvación.